epidemiología sanitaria, ¿no? Este es un tema bastante largo, ¿no?, que lo vamos a ir haciendo por partes. Hoy día no lo vamos a concluir, ¿no? Sin embargo, vamos a avanzar la primera parte del tema, que es hasta los estudios analíticos, ¿sí? Entonces, vamos hoy día a hacer la clase del tema 2, que vamos a dividir en dos partes el tema 2. Hoy día vamos a avanzar toda la parte de definición, método epidemiológico, las diferencias con el método clínico, la clasificación de la investigación epidemiológica, y vamos a estudiar lo que son los estudios observacionales, ¿sí? Para la clase que sigue, la siguiente semana, pues vamos a terminar el tema 2 con lo que son los estudios experimentales y los otros tipos de estudio que existen, ¿sí? Entonces, hoy simplemente vamos a avanzar la mitad de nuestro tema para ir avanzando poco a poco, con calma, ahora que no tenemos prisa alguna. Bueno, voy a ocultar estos flotantes que están por ahí, pero bueno. ¿Cuál será la diferencia entre el conocimiento científico y el sentido común? Aquí tenemos una imagen que nos demuestra la diferencia entre ambos conocimientos, ¿no? El conocimiento científico, pues que comprueba sus teorías a partir de una metodología que sigue basada en lo que es el método científico. Como aquí, por ejemplo, se encuentran dos personas, tienen en las manos dos copas, ¿no? Y uno de ellos dice, qué buen Jerez, qué buen vino. El científico que está pues con su mandil, de pronto duda de que sea vino, ¿no? Y lo que hace es comprobar la teoría que tiene la otra persona, ¿no? Y se va a su laboratorio, sigue el método científico y finalmente obtiene un resultado y dice, sí, efectivamente es un Jerez, o sea, él lo ha comprobado científicamente. Mientras que la otra persona también ha comprobado que es un Jerez, pero obviamente lo ha comprobado tomando el Jerez, ¿no? Y obviamente los dos han llegado a la misma conclusión, pero de diferentes maneras, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre lo que es el conocimiento científico y el sentido común. Lo que vamos a aprender a partir de ahora es recordar un poquito lo que es el conocimiento científico. Sin embargo, vamos a empezar definiendo lo que es la epidemiología. Como palabra, la epidemiología proviene de tres raíces griegas. Epi, que significa sobre, ¿no? Demos, que significa pueblo o gente, y logos, que significa estudio o tratado. Si unimos estos tres conceptos, estas tres palabras o definiciones, llegamos a una conclusión, ¿no? Que la palabra epidemiología se trata del estudio de algo que ocurre o que cae sobre la gente, sobre una población, sobre un pueblo. En la escuela de Kos de Grecia, en el año 430 a.C., estamos hablando hace más de 2000 años, casi 2500 años, se consideraba que las enfermedades visitaban a la población por tiempos, por momentos, ¿no? Se consideraba que las enfermedades eran castigos divinos, eran castigos que dioses estaban enviando a ciertos pueblos porque sus diversos comportamientos y actitudes. Hipócrates en esa época discrepaba un poco con estos conceptos, ¿no? Porque él pensaba que no podía ser solamente algo como bajado del cielo o bajado o ocurrencia de dioses. Y lo que hace Hipócrates es, primero, describir dos palabras clave, ¿no? La palabra epidemia y la palabra endemia. Estas palabras derivan del griego epidemeion y endemeion, que significan visitar, ¿no? Estas palabras fueron definidas por Hipócrates como un medio para aplicar la perspectiva comunitaria a la comprensión de las enfermedades, ¿no? Entonces se creían que las enfermedades visitaban a las poblaciones porque aparecían cada cierto tiempo, y tengan en cuenta que solamente estaban permitidos realizar estudios de investigación en cuerpo humano solamente una pequeña parte de la población, que era la población escogida precisamente por los reyes, ¿no? El mismo Hipócrates
Más tarde escribe un libro que se llama Sobre los aires, las aguas y los lugares. Este libro es la base de lo que es la salud pública desde hace más de 2000 años, ¿no? En este libro, Hipócrates recomienda que para que una población goce de buena salud, debería practicar aspectos importantes, ¿no? Como por ejemplo el cuidado de las aguas, ¿no? Las aguas de las cuales también se alimentan las personas, con las cuales se higienizan y con las cuales preparan sus alimentos, ¿no? El cuidado de la tierra, ¿no? Y el cuidado del aire. Entonces, en este sentido, fue la primera persona que formalmente escribe, ¿no? Y nosotros tenemos referencia escrita en este libro, que se preocupa por determinar la relación que hay entre el medio ambiente y las enfermedades, ¿no? El medio ambiente como una causa probable de generación de enfermedades. Actualmente, la epidemiología es una ciencia que estudia la frecuencia y la distribución de las enfermedades en poblaciones humanas. ¿A qué se refiere esto? Ustedes se preguntarán, ¿qué significa frecuencia? ¿Qué significa distribución de las enfermedades? Cuando hablamos de la frecuencia, hablamos cuán frecuente es una enfermedad, es decir, cuán frecuentemente se presenta en una población, ¿no? Y para nosotros determinar si es frecuente o no, lo que tenemos que hacer es contar. Contar en una población, primero, cuántas personas viven en una determinada población. Segundo, cuántas de esas personas están sanas y cuántas de esas personas están enfermas. Y en función al número de enfermos, nosotros calculamos la frecuencia de la enfermedad, ¿no? Puede ser una frecuencia alta cuando la mayor parte de la población está enferma, una frecuencia baja cuando es muy poco el porcentaje de población que está enfermo, o es una frecuencia regular, podríamos decir, ¿no? Que varía entre más o menos 50%. Y cuando hablamos de distribución, estamos hablando de la forma en la cual la enfermedad se presenta según ciertas características en una población. Por ejemplo, en una población pueden haber personas que, personas blancas, ¿no? Más enfermas que personas de raza negra, ¿no? O pueden haber personas que tienen, o pueden haber niños que enferman más que los adultos mayores, o al revés, ¿no? Como en el caso del COVID al principio, en la primera ola, los que más se enfermaban eran los adultos mayores, ¿no? Y actualmente son los jóvenes, ¿no? Entonces, para estudiar la distribución de la enfermedad, se tiene que comparar, ¿no? Los niveles de enfermedad que tiene una población según la edad, según el sexo, según la procedencia, el estado civil, el nivel de nutrición, según la talla, el peso, según su nivel de instrucción, según su ocupación, etcétera, ¿no? Eso es estudiar la distribución de una enfermedad. Entonces, ¿qué hace la epidemiología? La epidemiología estudia la distribución de las enfermedades según variables socioeconómicas, pero también estudia la frecuencia de la enfermedad, es decir, cuán frecuentemente se presenta en una población. Pero también la epidemiología estudia los factores que causan la enfermedad, ¿no? Estos factores que definen su expansión y gravedad. La epidemiología estudia el comportamiento de las enfermedades en individuos y centra su atención en todo tipo de enfermedades. Pueden ser enfermedades infecciosas como enfermedades no infecciosas, que son las crónicas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la epidemiología? Los objetivos son dos, como ciencia básica o como ciencia aplicada. Como ciencia básica, la epidemiología en general investiga las causas de las enfermedades a partir de inferencias, es decir, a partir de deducciones derivadas de la observación o la experimentación. Entonces, como ciencia básica, la epidemiología lo que quiere hacer es determinar qué está causando la enfermedad. Y para saber qué es lo que está causando una determinada enfermedad, lo que hace es deducir, suponer, ¿no? Es decir, probablemente es el agua, o probablemente es el aire contaminado, o probablemente son los alimentos, o probablemente es algo que emerge de la tierra, ¿no? Como ciencia aplicada,
Una vez que la epidemiología ha logrado determinar qué está causando una enfermedad, como ciencia aplicada, la epidemiología pone a disposición del planificador sanitario, ¿no? esa información que ha obtenido en primera instancia, para que el planificador pueda estimar las necesidades en salud de esa población, pueda estimar cuántos servicios de salud requiere esa población para hacer frente a esa enfermedad, puede estimar cuántos medicamentos y qué tipo de medicamentos van a necesitar, también qué tipo de personal de salud se requiere para hacer frente a esa enfermedad, qué tipo de especialistas. También a partir de esa información va a poder pronosticar la evolución de la enfermedad y va a evaluar los distintos tratamientos, ¿no? Entonces, el propósito de la epidemiología es aportar información científica sobre el proceso salud-enfermedad. Eso es lo que quiere hacer, crear nueva información respecto a una enfermedad. Esto es lo que justamente ahora está sucediendo con el COVID, ¿no? Ya desde el año pasado, con esta enfermedad tan grave, cuando ha empezado, pues no se conocía, ¿no? el riesgo de contagio que tenían las personas y no se sabía cuál era el modo de transmisión. Se sabía que era una enfermedad respiratoria que estaba atacando los pulmones, que probablemente ingresaba por fosas nasales, pero no se tenía claro cuáles eran las formas de transmisión de forma total, ¿no? Ya con el tiempo, ustedes han visto, se han ido haciendo investigaciones durante todo el año pasado y este año todavía se están haciendo más investigaciones para determinar las causas reales, ¿no? Actualmente, los últimos estudios del COVID-19 lo que nos están diciendo es que la transmisión de la enfermedad principalmente se da por la vía aérea, ¿no? Y por lo tanto, siguen recomendando la utilización del barbijo como medida de protección importante, la más importante hasta ahora para evitar la enfermedad, ¿no? Y como ciencia aplicada, ¿qué es lo que han hecho con esa información? A ver, todos anotando en este momento la siguiente preguntita y la van a ir respondiendo a medida que yo voy explicando lo siguiente, ¿sí? Entonces, ¿cuál ha sido la contribución de la epidemiología como ciencia básica y como ciencia aplicada a la enfermedad del COVID-19? Primera preguntita de la clase. ¿Cuál ha sido la contribución de la epidemiología como ciencia básica y como ciencia aplicada, ¿no? en la enfermedad o durante la pandemia del COVID-19? ¿Cuál ha sido la contribución como ciencia básica? ¿Y cuál ha sido su contribución como ciencia aplicada? ¿Para qué han servido esas investigaciones que se han realizado, ¿no? en la población? ¿Qué medidas se han tomado a partir de esa información que se ha generado en las investigaciones? ¿Qué medidas de protección han emitido los países, ¿no? para proteger a su población? A eso me refiero como ciencia aplicada. Vamos escribiendo, por favor. Al final de la clase ustedes ya conocen mi metodología. Voy a elegir 5 personas de un grupo y 5 de otro grupo para poder verificar si es que ustedes han ido siguiendo la clase y han ido realizando el trabajo en clase. Aparte de esto, la epidemiología en odontología en específico también tiene otros objetivos. El objetivo número 1 es describir la distribución y la magnitud de las enfermedades bucodentales, es decir, cómo se distribuye en la población la caries, la enfermedad periodontal, la maloclusión, etcétera, y cuál es la magnitud de estas enfermedades, cuál es su prevalencia, ¿no? También la epidemiología en odontología nos ayuda a identificar los factores de riesgo que tenemos frente a las enfermedades bucodentales. Nos ayuda a identificar cuáles son las poblaciones vulnerables, ¿no? Nos ayuda a identificar entonces o a estudiar las causas de las enfermedades, tanto los factores de riesgo como los de protección. Cuando hablamos de factores de riesgo, ¿a qué nos referimos? Recordemos, un factor de riesgo es aquel que se relaciona con los mecanismos de transmisión de una enfermedad. Por ejemplo, para que se transmita la tuberculosis, un factor de riesgo fatal, ¿no? que puede llevar a que mucha gente se transmita de tuberculosis es el hacinamiento.
Lo mismo pasa con la COVID-19. El hacinamiento, el tener muchas personas juntas en un mismo lugar sin ventilación es un factor de riesgo. La promiscuidad también es otro factor de riesgo que genera otras enfermedades, sobre todo las ITS, ¿no? La falta de higiene tiene también otras consecuencias, genera otras enfermedades, como la caries entre ellas, ¿no? Y también se constituye un factor de riesgo. Mientras que, al contrario, los factores de protección se relacionan con los mecanismos de prevención de una enfermedad. Dentro de los factores de protección están, por ejemplo, los buenos hábitos higiénicos, los buenos hábitos dietéticos, una buena alimentación, una buena nutrición. Están las vacunas también como factores de protección. La epidemiología en odontología también nos ayuda a estudiar la historia natural de una enfermedad y su pronóstico, es decir, cómo se va a ir desarrollando en el tiempo, ¿no? Ello implica analizar tendencias y predecir proyecciones estadísticamente, ¿no? El año pasado, cuando empezamos con la COVID-19, cuando llegó a nuestro país, si ustedes recuerdan, fue en el mes de marzo, ¿no? A estas alturas estábamos en cuarentena rígida, ya no pasábamos clases, ¿no? Y en nuestro país los casos estaban yendo en un aumento lento, ¿no? Marzo, abril, mayo han sido aumentos lentos, ¿no? Junio, julio, agosto, ahí se han disparado, ¿no? El número de casos diarios. Sin embargo, cuando hemos empezado la pandemia en el mes de marzo, abril, en países como Italia, España, los casos estaban subiendo increíblemente, tanto de enfermos como de fallecidos de forma diaria, ¿no? Y nosotros pensábamos y decíamos, ¿cuándo nos tocará a nosotros el pico de la pandemia? ¿Cuándo subirán los casos a tal punto que ya no se pueda controlar? ¿No? Y para eso se aplicaban análisis estadísticos para determinar proyecciones de la enfermedad, ¿no? Estas proyecciones nos ayudan a determinar en qué momento del tiempo la curva va a subir y va a llegar a un pico tan alto que de ahí se va a mantener un tiempo, a eso se llama la meseta, y luego va a empezar a reducir el número de casos de la enfermedad, ¿no? Entonces, para predecir esto, para pronosticar, lo que hace la epidemiología es utilizar la bioestadística, ¿no? Para hacer proyecciones de la enfermedad. También la epidemiología evalúa nuevas medidas preventivas y terapéuticas, ¿no? Nuevos tratamientos, ya sean de prevención o de curación, así como también evalúa la atención de salud en los hospitales, en los consultorios y clínicas privadas y de la seguridad social. La calidad de la atención, la calidez, la pertinencia de los métodos diagnósticos y los tratamientos en términos de eficiencia, eficacia, costos, ausencia de efectos secundarios y adecuada administración. También evalúa servicios y programas de salud bucodental, ¿no? También la epidemiología facilita el fundamento a los decisores, es decir, a las personas que toman decisiones en los países que se encuentran ocupando cargos de alta responsabilidad. Por ejemplo, los diputados, los senadores, ellos son los que desarrollan políticas públicas y toman decisiones normativas. Pero ¿quién les dice qué decisiones deben tomar? ¿Quién les aconseja cuáles son las políticas públicas que deben de crear? Las leyes, los decretos, los reglamentos, esas normas que van a permitir que las personas sigan sanas porque ayudan a prevenir las enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la cuarentena rígida, siendo una política pública, ¿no? Otra política pública, el lavado de manos, ¿no? Las campañas de concientización del lavado de manos, de la utilización del alcohol gel, la obligatoriedad del uso del barbijo, inclusive con multas actualmente. Entonces, todas esas son políticas públicas, ¿no? Que son sugeridas por los epidemiólogos a los políticos, a las personas que se encuentran en poder, en lugares de decisión muy importantes,
que son los que van a sacar estas reglamentaciones, esta normativa, ¿no? Y por último, también la epidemiología lo que hace es realizar un diagnóstico o un ASIS, es decir, un análisis de la situación de salud de una población, de un grupo humano, donde va a determinar aspectos demográficos, es decir, aspectos relacionados a la población en general, también aspectos biológicos, aspectos sociales, ¿no? Que le van a permitir identificar, definir, medir y analizar eventos tanto de salud como eventos de enfermedad y sus causas. Estos son los 6 objetivos de la epidemiología en odontología. La investigación epidemiológica, para que se lleve a cabo, para que nosotros podamos realizar investigación epidemiológica, nosotros debemos aplicar el método epidemiológico, que deriva del método científico, ¿no? ¿Qué será el método epidemiológico? Es una forma de pensar, es una forma de razonar. Se emplea para conocer las características de las enfermedades que afectan a poblaciones humanas con el fin de transformar, ¿no?, a estas poblaciones, transformar a estas enfermedades y dominar, controlar a estas enfermedades para que la población pueda recuperar su salud y de esta manera podamos influir de forma positiva en la salud de la población. ¿Cuáles son las etapas del método epidemiológico? Son 3: la observación, la verificación y las hipótesis, ¿sí? Hacemos el mapita conceptual en este momento, mientras yo explico cada una de estas partes, ¿sí? Hacemos entonces en el cuaderno, por favor, todos, un mapa conceptual de las etapas del método epidemiológico. La primera etapa es la observación, porque toda investigación siempre comienza a partir de la observación, ¿no? Durante esta etapa, nosotros vamos a definir, ¿no?, cuáles son esas características que queremos observar en la población. Por decir, en el caso del COVID-19, ¿no? Como no conocíamos esta enfermedad, lo primero que hemos hecho es determinar cuáles eran las características que tenía esta enfermedad. Y lo primero que han hecho en los hospitales a medida que iban recibiendo los pacientes era observar cuáles eran los signos, cuáles eran los síntomas que tenían estos pacientes, ¿no? Síntomas relacionados al aparato respiratorio, pero con el tiempo se han ido observando, sigo repitiendo la palabra, observando otro tipo de síntomas y de signos. Por ejemplo, algunos como el hecho de que hay personas que están desarrollando coágulos, ¿no? Estos coágulos están obstruyendo ciertas venas, ciertas arterias, y de pronto esta persona, al no recibir atención temprana, está falleciendo con un paro cardíaco, ¿no? Precisamente porque la circulación de la sangre se ha obstruido en algún lugar. Y en principio no sabían qué era lo que estaba pasando. Si ustedes recuerdan, en el Ecuador, cuando empezó la pandemia el año pasado, el Ecuador dentro de los países de Sudamérica fue uno de los que más sufrió. Si ustedes recuerdan las noticias, veíamos a que ese sistema de salud ecuatoriano estaba totalmente colapsado y que además se evidenciaba la muerte de personas en plena vía pública, ¿no? Que yendo a buscar ayuda, morían en las calles. Y las personas no sabían, el personal médico no sabía cuáles eran las causas de muerte súbita en la calle, ¿no? Y poco a poco se ha ido determinando que estas personas morían por un paro cardíaco. ¿Y por qué paraba el corazón? Porque habían coágulos que obstruían alguna vena o alguna arteria y por lo tanto, al no haber circulación sanguínea, el corazón paraba y también paraba el cerebro, ¿no? Entonces, poco a poco, a medida que vamos observando la enfermedad, hemos ido determinando
cuáles eran los signos y los síntomas. En algunos niños, por ejemplo, se han ido manifestando lesiones en piel, ¿no? Lesiones en las manos, lesiones en los pies, lesiones en el cuerpo, pero habían lesiones dermatológicas que se iban detectando en la piel, ¿no? Entonces, también se han ido estudiando este tipo de aspectos, en la boca también, ¿no? O sea, ustedes mismos me han contado en la anterior clase, pues que han leído investigaciones de que hay signos, ¿no? De lesiones en la boca en pacientes COVID positivo, ¿no? Entonces, en la primera etapa, el método epidemiológico, ¿qué es lo que hace? Observa todo lo que sucede con la enfermedad. Y en la segunda etapa, ¿no? Lo que hace es plantear una hipótesis. Es decir, trata de explicar el por qué se están dando estas observaciones, el por qué hay estos signos, el por qué hay estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, explicar el por qué el paciente está muriendo con un paro cardíaco. ¿Quiénes se han adelantado a dar esa explicación? Italia. Italia que no ha hecho caso a la OMS y lo que ha hecho es empezar a hacer autopsias a los pacientes que estaban falleciendo. Y ahí es que ha determinado que había gran cantidad de formación de coágulos y que eso era lo que estaba causando la muerte prematura de las personas, ¿no? O sea que ahí llegaron a la conclusión que no solamente atacaba el aparato respiratorio, sino también había un problema con el aparato circulatorio, ¿no? Entonces, a medida que se iban observando, que se van observando los signos, los síntomas, la historia natural de la enfermedad, lo que la epidemiología hace es plantear hipótesis, es decir, suposiciones, ¿no? Que necesita comprobar. Y para comprobarlas va a pasar a la tercera etapa, que es la verificación. Y para poder comprobar estas hipótesis, lo que necesitas hacer es estudios de investigación, ya sean estudios observacionales o experimentales. Esta es la etapa de la verificación, cuando ya se hacen los estudios de investigación, los trabajos de investigación, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre el método clínico y el método epidemiológico? Ustedes, como estudiantes de quinto año, pues conocen que cuando atendemos a un paciente, no es lo mismo atender a un paciente que atender a una población, ¿no es cierto? Investigar a un paciente que investigar a toda una población. Cuando investigamos a un paciente, aplicamos el método clínico, ¿no? Y el método clínico tiene como población de estudio a un individuo en el cual se va a estudiar una enfermedad, ¿no? O se va a estudiar la aplicación de un medicamento o de una medida preventiva, ¿no? En el método clínico lo voy a registrar todo en una historia clínica de ese paciente. Y también me voy a apoyar, ¿no? En otras ciencias como la anatomía, la fisiología, la patología, etcétera. Me voy a apoyar en todas estas otras áreas de lo que es las ciencias de la salud, ¿no? Mientras que en el método epidemiológico, cuando estudio a una población entera, mi población de estudio es una comunidad, es un grupo, es una familia, ¿no? No es una persona solamente. Ahí está la diferencia entre el método clínico y el epidemiológico, ¿no? El método epidemiológico principalmente no plantea encontrar soluciones al problema, encontrar tratamientos no busca encontrar tratamientos para esa población al estudiar a una población tan grande. Lo que busca es encontrar medidas de control, de contención. Lo que busca es tratar de determinar cuáles son las barreras que puede colocar para que esa enfermedad no siga avanzando en una población, ¿no? Eso es lo que hace el método epidemiológico. Mientras que el método clínico, cuando se aplica en un paciente, lo que hacemos es tratar de encontrar un tratamiento para ese paciente que vaya a tratar de solucionar el problema que tiene. Mientras que en el método epidemiológico no queremos tratamiento. Lo que hace el método epidemiológico es tratar de encontrar medidas de control, de contención, barreras. Los informes que elabora el epidemiólogo los registra en informes epidemiológicos, ¿no? Que resumen lo individual de cada población. El año pasado ustedes también seguramente veían, ahora no sale mucho porque ya no hay tanta información en el país, hay muchas cosas que están cambiando.
¿no? El año pasado teníamos información actualizada cada día en la noche. El Ministerio de Salud, a través del ministro de Salud, leía las estadísticas del número de casos que se habían presentado en ese día en todo el país y el número de fallecidos también. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué era eso? Era un informe epidemiológico de todo el país y también por departamentos. Presentaban La Paz, presentaban Santa Cruz, presentaban Chuquisaca, después empezó a presentar Chuquisaca, ¿no? Entonces, esos son los informes que presentamos cuando utilizamos el método epidemiológico. Y también otra diferencia es que el método epidemiológico se apoya en diversas disciplinas, no solamente del área de salud, sino también de otras áreas, ¿no? Del área social, del área de las leyes, del área de la psicología, del área de la pedagogía, del área de la economía, de la estadística, ¿no? Entonces se apoya en otras áreas del conocimiento, no solamente en lo que son las relacionadas al área de salud. La investigación epidemiológica, entonces, busca recolectar información sobre las características que determinan la salud o la enfermedad en un grupo de población. Esta es la diferencia entre la investigación clínica en odontología, ¿no? Y la investigación epidemiológica, porque la clínica se centra, su población es solamente un paciente. ¿Por qué será importante entonces hacer investigación epidemiológica en salud? Es importante porque a través de esta investigación vamos a poder identificar y comprender los principales problemas que afectan a la comunidad. Sin embargo, tenemos que también identificar no solamente las enfermedades antiguas, sino también las enfermedades nuevas. Cada vez hay más interés en hacer investigación, sobre todo investigación en el área de salud, sobre todo en aquellas enfermedades que hasta ahora no se han logrado erradicar y que nos están acompañando durante tanto tiempo, por ejemplo, la caries, ¿no? La investigación epidemiológica entonces nos permite evaluar los problemas de salud que se dan a lo largo del tiempo, las modificaciones que sufren estas enfermedades, porque estas enfermedades van mutando, van cambiando, ¿no? Y las diferentes formas de controlarlos, ¿no? Haciendo intervención sobre los mismos. Por eso es importante hacer investigación epidemiológica. Aquí tenemos otro dibujito. A mí me encanta explicar siempre con mapas, con dibujos, con imágenes, con figuras. Ahora sí, vamos nuevamente haciendo esta imagen en forma de una pirámide. Todos dibujamos una pirámide, por favor, en nuestro cuaderno, ¿no? Y la pirámide la vamos a dividir en 3 partes. En la base de la pirámide del método epidemiológico, pues se encuentra la epidemiología descriptiva. Quiere decir que la epidemiología en realidad se divide en 3 tipos: descriptiva, analítica y experimental. Son 3 tipos de epidemiología que existen. Pero ¿cuál es la base? La más importante, la que está justamente en la base de la pirámide, es la epidemiología descriptiva. ¿Por qué será la más importante? Porque es la que observa primero y describe lo que está observando, ¿no? A partir de estas observaciones, se puede recién subir un nivel más en los trabajos de investigación y podemos nosotros en este momento hacer lo que llamamos la epidemiología analítica. ¿A qué nos referimos con epidemiología analítica? Nos referimos a aquella que no solamente observa y describe lo que está observando, sino también está tratando ya de analizar los datos que ha obtenido, tratando de encontrar las causas que están haciendo que esa enfermedad invada a una población, ataque a una población, ¿no? Y finalmente, en la cúspide de la pirámide se encuentra la epidemiología experimental. Esta es la epidemiología que se realiza en laboratorio principalmente y que está compuesta por un número reducido de estudios epidemiológicos, ¿no? Si nosotros evaluamos cuál tiene más importancia de las 3,
Sin la epidemiología descriptiva jamás va a poder existir la analítica ni la experimental. Sin embargo, la que tiene más evidencia científica en la ciencia es la epidemiología experimental. ¿Cómo se clasifica la investigación epidemiológica? Desde su origen, los estudios epidemiológicos se han ido clasificando de acuerdo a diversos criterios, ¿no? Si nosotros tomamos como unidad de análisis las personas, entonces puede hacer un estudio epidemiológico en individuos, ¿no? Si tomamos como unidad de análisis una población, una comunidad, también se pueden hacer estudios epidemiológicos. Según la temporalidad, podemos hacer estudios retrospectivos, es decir, partiendo del presente hacia atrás, evaluando el pasado, qué es lo que ha sucedido anteriormente, o a partir del presente, evaluar el futuro, es decir, evaluar qué es lo que va a ir pasando de aquí en adelante. Son los estudios prospectivos o de seguimiento, ¿no? O podemos hacer estudios mixtos, donde evaluamos tanto lo que va a suceder como lo que ha sucedido anteriormente. Según el número de observaciones, podemos hacer estudios transversales, es decir, que cortan el tiempo, que se hacen en un tiempo determinado, por ejemplo, de enero a junio del 2021, o podemos hacer estudios longitudinales. Empezamos en el mes de abril y terminamos a medida que vayamos investigando la enfermedad. Una vez que nosotros pensamos que ya hemos determinado todas las causas y todos los factores que están produciendo la enfermedad, la investigación termina. O sea, no hay un tiempo, ¿no? En el cual podamos decir, aquí empieza, aquí termina. No, empezamos la investigación y podemos evaluar a esa población a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de una investigación longitudinal es, hay estudios que, por ejemplo, han evaluado una población que vive en un determinado lugar en un momento y han evaluado cómo esa población se va reproduciendo y han evaluado desde el momento en el que nace una nueva persona en esta población hasta el momento en el que muere, ¿no? Como una generación entera, ¿no? Desde el momento que nace hasta que muere, ha sido estudiada. Entonces son estudios longitudinales porque no podemos determinar cuándo van a morir las personas. Simplemente se han ido evaluando a través del tiempo y cuando han muerto haya terminado el estudio, ¿no? Otra forma de clasificar es según la exposición, según el criterio de selección de la población. Es decir, si podemos clasificar a la población según su exposición. Los que han sido expuestos a un factor de riesgo y los que no han sido expuestos. O los enfermos y los sanos, ¿no? Y también se puede clasificar la investigación epidemiológica según la intervención del investigador. Hay investigaciones donde el investigador solo ha observado lo que estaba sucediendo y en otras, además de observar, ha analizado y en otras, además de observar y analizar, ha experimentado. Ha hecho un experimento con esa población. Es así que llegamos a determinar que la investigación epidemiológica es un proceso dinámico, ¿no? No es un proceso rígido, sino es un proceso que va cambiando con el tiempo. Sin embargo, los estudios se van a clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Estudios observacionales por una parte y los estudios experimentales por otra parte. Vamos a empezar explicando hoy día los estudios observacionales descriptivos, ¿no? Y si nos alcanza el tiempo, también vamos a ver un poco de los analíticos. Dentro de los estudios observacionales, vamos a estudiar entonces tanto los descriptivos como los analíticos. Voy a hacer una pequeña pausa ahorita para poder dar la palabra a todos ustedes y para que podamos hacer la primera evaluación de los trabajos que están realizando, ¿sí? Porque ya son las 11:11, entonces nos queda un poquito nomás ya de tiempo, ¿sí? Entonces voy a darles la palabra y voy a registrar en mis listas a las primeras 5 personas que se brinden como voluntarios levantando la manita, por favor, para mostrar lo que están haciendo. Que sean personas nuevas, por favor, que no hayan participado anteriormente en lo posible, para que así den oportunidad a sus compañeros de poder ganar puntaje.
Doctora, entonces yo ya no puedo. Muy bien, tenemos una primera persona, Patricia Goitia. ¿Dónde estás, Patricia? Aquí, doctora. Muy bien, puedes prender tu micrófono, Patricia. Ya está, doctora. Esa es mi pirámide. Y las etapas es de que, doctora, vamos a hacer otro Excelente. La cuento. primera parte, Estas son las etapas. esas son las etapas. ¿Me Y puedes mostrar me puedes leer la respuesta que has hecho a la pregunta que he lanzado? eh, ¿de cuál, doctora? Es que, ¿cuál? ¿La de como ciencia o como ciencia aplicada? A ver, como ciencia básica, investiga las causas, observa e investiga al coronavirus. Y como ciencia aplicada, han aparecido cifras de pacientes contagiados y pacientes que han fallecido por el coronavirus, hicieron análisis estadísticos, pronosticaron el pico alto del contagio, pronosticó el porcentaje de mortalidad, desarrolló y desarrollaron políticas públicas como las normas de bioseguridad, por ejemplo, el lavado de manos, el uso del barbijo obligatorio, el uso del alcohol en gel, el traje de bioseguridad, y también evalúa el tipo de tratamiento que están recibiendo los pacientes. Excelente, Gabriela. Diré, Patricia, ¿dónde estás, Patricia? ¿Estás en Sucre? Sí, doctora. Perfecto. Muchas gracias, Pati. Bárbaro. ¿Alguien más habrá levantado su mano? Bueno, nadie más levantó su mano. Entonces yo voy a pedir esta vez a alguien del grupo A que pueda presentar la información. Gabriel Guerrero, ¿estás presente? Gabriel Guerrero no está presente, ¿no? Bueno, vamos a ponerle entonces que no está presente. Muy bien. Calero Orías Brenda, ¿estás presente? No les está diciendo qué hacer o qué no hacer, simplemente está observándoles y está escribiendo lo que está observando, ¿no? Esos son los estudios observacionales, por eso también se llaman de no intervención. Estos estudios observacionales se clasifican a su vez en descriptivos y analíticos. Vamos a empezar con los descriptivos. Los estudios descriptivos, como dice su nombre, observan y describen cuán frecuente es una enfermedad en una población y qué características importantes tiene esta enfermedad. Los datos que proporcionan estos estudios descriptivos son esenciales para identificar grupos de población más vulnerables y distribuir los recursos que se necesitan según las necesidades de la población, ¿no? En este estudio no se consideran hipótesis causales o de otro tipo, o sea, los descriptivos no nos van a servir para poder comprobar alguna teoría o alguna suposición. Los estudios descriptivos no tienen hipótesis, solo observan y describen, ¿sí? Dentro de los estudios descriptivos están los ecológicos, los de corte transversal, los reportes de caso clínico y los de serie de casos. Vamos a empezar primero con los estudios ecológicos. Los estudios ecológicos se llaman también estudios de correlación o de comparación, ¿sí? Estos estudios tienen como unidad de análisis no personas, sino poblaciones, ¿no? Y estas poblaciones les llama unidades ecológicas. ¿Por qué les llamará unidades ecológicas a las poblaciones? Porque han sido seleccionados según el lugar donde se encontraban. Es decir, se han seleccionado geográficamente, ¿no? Y los datos que se han recolectado se han hecho de manera previa, antes de la investigación. Por lo tanto, lo que hace el investigador es tomar datos que ya se han recolectado por otras instancias, ya sean de gobierno o ya sean de ONGs, ¿no? Por ejemplo, para hacer una investigación y determinar la relación que hay entre la caries dental, ¿no ve? Y el consumo de alimentos cariogénicos, ¿no? Puedo tomar ya
datos que han investigado en otro momento. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha hecho una investigación acerca de la caries dental en el año 2015, ¿no? Entonces yo puedo tomar ese dato de ese estudio que ya está publicado en la página del Ministerio de Salud, puedo bajar ese estudio, descargarlo y fijarme cuánto obtuvieron de prevalencia de caries en Chuquisaca y cuánto tenía de prevalencia de caries Santa Cruz. Y puedo comparar Santa Cruz con Chuquisaca según el estudio que ya se ha hecho anteriormente. Pero también, si quiero evaluar la relación que hay entre la caries y la dieta, ¿no?, que consumen estas dos poblaciones, la caries, como les digo, el dato de caries puedo sacar del estudio epidemiológico que ha hecho el Ministerio de Salud. Pero los estudios de dieta o nutrición los puedo obtener de otra institución. Por ejemplo, puedo obtener los datos de la dieta que ha investigado la FAO. La FAO es una parte de las organizaciones que tienen Naciones Unidas que se ocupan de investigar la nutrición, la alimentación, la dieta que siguen las poblaciones, ¿no? Y ellos publican periódicamente los resultados que obtienen. Entonces yo puedo tomar ese informe que ha publicado la FAO de cómo se alimentan las personas en Santa Cruz y en Chuquisaca y puedo comparar con el informe que ha presentado el Ministerio de Salud de prevalencia de caries en Santa Cruz y en Chuquisaca. Y a partir de esa información que ya ha sido recolectada en otro momento, de manera previa por otras instituciones, yo puedo comparar las dos variables que he tomado como objeto de estudio, caries y nutrición, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven los estudios ecológicos? Sirven para establecer diferencias, comparaciones, correlaciones entre dos poblaciones y tratar de identificar las diferencias que existen en ambos, ¿no? No siempre las causas del problema, sino describir esas características y encontrar las diferencias que existen entre ambos. Un estudio ecológico que se ha realizado, por ejemplo, en odontología, es ver la ingesta de azúcar, ¿no?, diaria que tiene una población y relacionarla con la prevalencia de caries, ¿no? Como decía, la prevalencia de caries puedo obtenerla de los datos que tiene ya el Ministerio de Salud del 2015 y puedo comparar la ingesta de azúcar con el dato que ha obtenido la FAO en los estudios que ha hecho de consumo diario de azúcar. También puedo hacer otro estudio ecológico, comparando cuánto consumen de tabaco, por ejemplo, entre Oruro y Potosí, ¿no? El consumo de tabaco en esas dos poblaciones, ¿no?, en adolescentes, por ejemplo, y comparar con la enfermedad periodontal en adolescentes. Me dirán, ¿de dónde saco el estudio de cuánto consumen de tabaco los adolescentes en Potosí y en Oruro? Hay estudios que los hace la UNDOC, que es otra organización, ¿no?, que estudia el consumo de sustancias psicoactivas, como el tabaco, el alcohol y las drogas, ¿no? Y constantemente también publican informes de lo que ellos investigan. Y seguramente ahí vamos a encontrar el consumo de tabaco en adolescentes en Oruro y Potosí, y podemos compararlo con la enfermedad periodontal, que ha sido evaluada tal vez en otro estudio que se ha realizado por el Ministerio entre Oruro y Potosí, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, vuelvo a repetir, tomar datos de estudios que ya se han hecho por otras instituciones y compararlos para encontrar las diferencias. Otro estudio ecológico, por ejemplo, que les presento, es un estudio en México realizado sobre labio leporino y paladar hendido, ¿no?, y los factores sociodemográficos, socioeconómicos y de contaminación asociados. Este estudio se ha publicado en una revista de pediatría, ¿no?, mexicana el año 2011, y lo que hace es justamente comparar las estadísticas de personas, de niños nacidos con labio leporino y paladar hendido y comparar con las características del lugar donde han nacido estos niños. Características del lugar, por ejemplo, sociodemográficos, ¿no?, socioeconómicos y de contaminación que tiene ese lugar donde han nacido estos niños. Por otra parte, están los estudios transversales. Los estudios transversales se llaman también de corte transversal
prevalencia o cross-sectional. Estos estudios tienen como objetivo estimar la frecuencia y la magnitud y la distribución de una enfermedad, ¿no? En un momento determinado. Por eso se llaman de corte transversal, porque cortan el tiempo, ¿no? Estudian una población en un lapso de tiempo, por ejemplo, entre enero y junio del 2021, ¿no ven? Entonces van a sacar una fotografía, podríamos decir, de cómo se encuentra esa población entre enero y junio. Si viene otro investigador y toma la misma población y hace el mismo estudio, pero entre julio y diciembre, seguramente las condiciones de la población de una con la otra, si la comparamos, aunque sea la misma, pero si han sido evaluadas en tiempos diferentes, ¿no? Van a presentar diferencias. De hecho, van a presentar diferencias, ¿no? Este estudio es el que más se hace en odontología. Es el más común, estudio transversal. Y es prácticamente el tipo de estudio que ustedes van a realizar este año, ¿no? Este año ustedes van a hacer estudios transversales. Es decir, van a estudiar una población en un determinado tiempo. Por eso se llaman también de prevalencia o cross-sectional. Una vez que hemos seleccionado la población que vamos a estudiar, no siempre vamos a estudiar a toda la población, porque a veces las poblaciones son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, la población escolar del municipio de Sucre es una población enorme, es una población muy grande, que llega casi a los 40,000 o 45,000 estudiantes. No vamos a poder abarcar a todos ellos. Entonces, para eso, nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar a una pequeña muestra de esta población. Es decir, vamos a estudiar a una pequeña parte de esa población. Y una vez que nosotros definimos cuál va a ser esa pequeña parte de la población que voy a estudiar, recolecto los datos, ¿no? Y voy a clasificar esa población en enfermos y sanos, en expuestos y en no expuestos a los factores que yo pienso estudiar, ¿no? Por ejemplo, si voy a estudiar la caries en una población y voy a estudiar su nivel de higiene, la frecuencia de cepillado, entonces la variable principal van a ser los enfermos y los sanos, ¿no? La variable enfermedad se va a dividir en dos, enfermos y sanos, de caries, ¿no? Y por otra parte, la otra variable va a ser frecuencia de cepillado. Y voy a determinar cuáles de los enfermos o de los sanos sí se cepillan y cuáles no se cepillan. Es decir, voy a estudiar la exposición al cepillado de dientes tanto de enfermos como de personas sanas, ¿no? Los resultados de estos estudios me van a determinar la existencia de una asociación entre esos factores. Pueden ayudarme a ver si están asociados tanto el cepillado, ¿no? Entre los enfermos como en los sanos, pero no me van a ayudar a determinar si el cepillado es la causa para que esas personas se encuentren sanas o para que esas personas se encuentren enfermas, ¿no? ¿Por qué? Porque este es solo un estudio también observacional descriptivo. No va a tratar de encontrar causas a las enfermedades que estamos investigando. Entonces, un estudio transversal empieza con una población. Toma una población de estudio. A esta población no la va a estudiar completamente, como habíamos dicho, y lo que vamos a hacer es tomar de esta población una muestra que sea representativa, donde todos estén representados. Si hay hombres, también en la muestra tienen que haber hombres. Y si hay mujeres, en la muestra también tienen que haber mujeres. A eso se llama población representativa, porque cada parte de la población tiene su representante en la muestra, ¿sí? Ahora, esta población representativa, que es la muestra, la voy a dividir en dos partes, en los enfermos y en los sanos. Y dentro de los enfermos voy a determinar cuáles de estos enfermos están expuestos a ese factor de protección, que por ejemplo es el cepillado de dientes, y cuáles de estos enfermos no han estado expuestos a ese factor, es decir, qué enfermos sí se cepillan y qué enfermos no se cepillan. Y también dentro de los sanos voy a evaluar lo mismo. ¿Cuáles de los sanos sí se cepillan, están expuestos a ese factor de protección? ¿Y cuáles de los sanos no se cepillan? ¿No? Y los voy a estudiar en un lapso de tiempo, en un tiempo determinado. A esto se llama estudio transversal.
Entonces, recapitulando, un estudio transversal recolecta datos de exposición y de enfermedad. Los divide en enfermos y sanos y en expuestos y no expuestos. Y vamos a empezar a partir de este momento a hablar de cómo cruza la información de la enfermedad con la exposición. Y aquí nacen 4 elementos. Vamos, por favor, haciendo el último trabajito de hoy. Dibujamos esta tablita dividida en 4 partes. ¿Dónde está el primer elemento? Que es A, el B, el C y el D. ¿Qué significa A? Vamos anotando todos. ¿Qué significa A? A significa las personas enfermas expuestas. En este caso, en el ejemplo que les he dado, A son los que tienen caries, pero sí se cepillan. Sí se cepillan, están expuestos al cepillado. B, ¿quiénes son los pacientes B? Son los sanos, no enfermos, que sí se cepillan los dientes. Ellos son los pacientes B. Pacientes C son los enfermos, ¿qué quiere decir? Los que tienen caries y no se cepillan los dientes. Tienen caries y no se cepillan los dientes. ¿Y qué será el valor de D? D son los sanos, pero que no se cepillan los dientes. ¿Sí? Entonces, esta tablita, por favor, dibújenla ahorita tal y como está, porque a partir de ahora va a ser el pan de cada día, ¿no? Vamos a hablar mucho de los valores de A, B, C y D. Un ejemplo de estudio transversal, ¿cuál es? Un ejemplo de estudio transversal es un estudio de corte transversal llamado Estudio Epidemiológico de Caries Dental en Escolares del Estado de Baja California, México, 2010, publicado en la revista Javeriana el año 2013. Todos estos estudios que les estoy mostrando hoy día los vamos a revisar y a leer en la clase práctica del día martes. Hoy día solo se los estoy presentando porque el martes vamos a revisarlos y los vamos a leer. ¿Sí? Para terminar la clase de hoy voy a explicar los últimos 2 estudios observacionales. El primero es el reporte de caso, que es el reporte de un caso clínico que se describe de la evolución de un solo paciente en términos de la historia natural de la enfermedad que tiene. Este tipo de estudios se realiza normalmente en personas que tienen una enfermedad rara, completamente inusual, donde nosotros vamos a relatar qué signos, qué síntomas tiene esta enfermedad y las características de esa persona, como sus antecedentes familiares, sus antecedentes patológicos, no patológicos, que pueden estar relacionados o no con su padecimiento o con su enfermedad, ¿no? Entonces, el reporte de un caso clínico describe el cuadro clínico de un paciente con una enfermedad desconocida, rara, puede ser un síndrome, ¿no? Que hasta el momento no se ha determinado cuál es su causa, pero también se puede describir la respuesta clínica de un paciente a una intervención terapéutica, ya sea preventiva o curativa de una enfermedad, como les digo, desconocida, rara o compleja, ¿no? Normalmente estos estudios de reportes de caso clínico los hacen los especialistas. Un ejemplo es, por ejemplo, el cáncer oral, un estudio que se ha hecho en Argentina sobre cáncer oral y piercing. Para todos los que creen todavía que el piercing no causa cáncer, vamos a leer este estudio el día miércoles y se van a dar cuenta que sí causa cáncer, ¿no? Y por último están los estudios de serie de casos, que es parecido al anterior, ¿no? De caso clínico, reporte de caso clínico, pero en este de serie de casos hay más de un caso clínico, es decir, describen a una enfermedad que se produce en unos cuantos pacientes, ya no solo uno, sino en algunos más, pero es una población pequeña que está siendo afectada por una enfermedad poco común, también rara, que no se ve mucho, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de hacer estos estudios? Son fáciles de realizar, el costo es bajo, ¿no? Lo que se hace es una simple descripción o se sugieren posibles explicaciones de esas enfermedades poco conocidas. Un estudio de serie de casos es, por ejemplo, el talón cuspidio
un reporte de 5 casos publicado en una revista colombiana en el año 2010, que también lo vamos a revisar el día miércoles junto con todos ustedes, ¿no? Entonces, de esta manera, terminamos el día de hoy nuestra clase, no sin antes solicitarles rápidamente a un par de estudiantes más que quieran ganarse puntitos, ¿no? Que si quieren pueden levantar la mano en este momento, uno del grupo A y uno del grupo B, en los cuales voy a evaluar la participación en clase. Eva Chambi, muy bien, Eva. Eva, ¿tú eres del grupo A o del B? Del grupo B, doctora. Excelente, Evita. Muy bien. Muéstrame el trabajo que has hecho, Eva. Este es el doctora. Excelente. ¿Me puedes decir quiénes son las personas del grupo D? D de dedo. Sanos que no se cepillan. Exacto. Son aquellos sanos que no han estado expuestos al riesgo de enfermarse. ¿Sí? Excelente. Gracias, Eva. Bueno, ¿Dónde estás, Eva? ¿Tú estás en Sucre? sí, doctora. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera ganarse un puntito hoy día de participación? ¿Alguien del grupo B? ¿Barriga está en el grupo B? El grupo A, doctora. Ah, perdón, el grupo A. Perfecto, del grupo A, porque del B ya han participado, del grupo A. Sí. Excelente. Yandira. ¿Dónde estás, Yandira, tú? En Sucre, doctora. Bárbaro, Yandira. Entonces dime, ¿quiénes son los pacientes A? Personas enfermas y expuestas, doctora. Si tuvieras que darme otro ejemplo, que no sea caries y cepillado, ¿qué ejemplo me darías, Yandira? Personas con COVID, digamos, expuestas, que son trabajadoras de salud, puede ser. Perfecto. La exposición puede ser, o sea, un estudio puede ser el COVID, ¿no ve? Y su relación con la ocupación, ¿no ve? Sí. En este caso, la ocupación se dividiría los que sí son personal de salud y los que no son personal de salud. Puede ser también COVID y los que sí usan barbijo y los que no usan barbijo. Enfermos, sanos, ¿no es cierto? Los que sí se lavan las manos, los que no se lavan las manos. Los que sí van a las fiestas, los que no van a las fiestas, ¿no? Entonces, en base a eso también se dividen los factores de riesgo o ya sea de protección. Excelente, Yandira, bárbaro. Eso es todo entonces por hoy día. Nos hemos pasado 10 minutitos, pero es que es porque hemos empezado también un poco más tarde, 15 minutos más tarde, recién hemos empezado la clasecita. ¿O quieren tener 2 participantes más? También puedo hacer 2 personitas más que se ganen punto hoy día. Selma Micayo. Sí, doctora. Perfecto, tú estás en el A. Selma, ¿en dónde estás? ¿Estás en Sucre? Sí, doctorita. Muy bien, Selma. Selma, dime otro ejemplo que me puedas dar que no sea caries y que no sea frecuencia cepillado. Dime, Selma. La diabetes, doctora. ¿Ya? ¿Diabetes como enfermedad y factor de exposición? Puedes evaluar la relación de la diabetes y la enfermedad periodontal. ¿Qué te parece? Sí. La diabetes, en la diabetes están los sanos y los enfermos. Y la enfermedad periodontal están los que sí tienen enfermedad periodontal y los que no tienen enfermedad periodontal. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el valor de B? ¿De B. personas sanas que sí tienen enfermedades periodontales. O sea, personas que no tienen diabetes, pero sí tienen enfermedades periodontales. Excelente, excelente. Creo que está bien. Hemos entendido súper bien, creo. ¿No es cierto? Bárbaro. A ver, ahora sí, el ultimito. Isla. ¿En qué grupo estás, Isla? En el grupo A, doctora.
Uy, en el grupo A. No, quisiera alguien del B. Mil disculpas. Alguien del B. Yo, doctorita, por favor. ¿Cuál es su nombre? Castro Quispe. Castro Quispe. Perfecto. Esto es lo primero que nos ha dejado. El mapita, la pirámide, Excelente, Lucero. mi cuadrito y el otro cuadrito. Perfecto. Ahora, si me pudieses dar otro ejemplito, te agradecería. ¿Ejemplo de qué, doctorita? Perdón. De una enfermedad, es decir, un ejemplo de una enfermedad con un factor de exposición que podríamos estudiar. Quizá la varicela, doctorita. ¿Ya? ¿Y el factor de Sí. exposición cuál sería? El factor de exposición. El contacto con esas personas, doctorita. Ya, perfecto. Entonces podríamos estudiar los que sí tienen varicela y los que no tienen varicela. Los que estuvieron en contacto con población, con población infectada y los que no tuvieron contacto con población infectada, ¿no es cierto? En este caso, el valor de C, ¿qué sería? ¿Quiénes serían los que están en el grupo de los C? Aquellos que están enfermos, pero no expuestos. Están enfermos, pero no han tenido contacto con población infectada. Sí, doctorita. Perfecto. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo se han enfermado? Es que tal vez ha habido otro factor que sí ha hecho que ellos caigan enfermos, pero no han tenido contacto con población infectada. ¿No es cierto? Bárbaro. Listo, Lucero. ¿Dónde estás, Lucero? Yo soy de Perú, doctorita. ¿Dónde estás ahorita? En Perú. En Perú. ¿En qué parte? En Puno, doctorita. ¿Se acuerda que le escribí? Sí, sí, sí. Sí, estoy aquí, doctora. Práctica, creo, pero acá estoy volviendo a anotar porque estoy en mi lista de teoría. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Si no es que hay más preguntitas, si no hay más preguntitas, nos despedimos. ¿Sí? No se olviden, el día miércoles vamos a empezar esta vez sí más temprano para terminar 11:30 en punto. ¿Sí? Vamos a empezar a las 10:15. Yo voy a empezar a admitir desde las 10 hasta las 10:30. Después de las 10:30 ya no voy a admitir. Por favor, hay muchas personas que hasta ahora recién quieren que les admitan, no entiendo por qué, porque hasta ahora ya no es momento de entrar a la clase. ¿Sí? Un abrazo para todos, cuídense mucho, cuídense mucho. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Luego, doctora. Hasta luego, doctora. Luego.